Pablo estaba prácticamente en la época cuando Jesús había resucitado y todo el mundo hablaba de la resurrección de Jesús. Primero quiero mencionar un poco más acerca de la Biblia. La Biblia, podríamos decirlo así, en la historia y de acuerdo a estadísticas, siempre en cada época ha sido el libro más vendido en ese tiempo. El tiempo de hoy, si pudiéramos sacar una estadística, es el libro más vendido, más distribuido y también más leído. Podemos nosotros ver las estadísticas donde nos dice cuál es el libro que más se lee en México. Y el libro que más se lee es la Biblia. Por otro lado, no solamente en esta época, sino ha sido el libro más discutido en las universidades, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de los críticos, desde el punto de vista de los que son tanto ateos como creyentes, también discuten sobre la Biblia. Podemos también hablar que la Biblia también en otras épocas, sobre todo terminado la Segunda Guerra Mundial, fue el libro que mucha gente quería desaparecerlo y buscaba la manera de poder hacer todo lo posible para quemarlo, para quitarlo, para oponerse. Es el libro que ha sido más perseguido en el sentido de las personas que lo leen, por ejemplo en China. En China, las personas que leen la Biblia son personas que las meten a la prisión porque dicen que es una cuestión religiosa la cual no quieren tener para sus ciudadanos. Y sin embargo, en China es uno de los lugares donde más número de creyentes cristianos hay en el mundo, escondidos bajo la tierra, por así llamarlo. La Biblia es el libro que nos habla más sobre principios familiares que al aplicarlos puedes tener buenos resultados. Tan solo por esto que estoy hablando, y puedo dar muchas otras explicaciones, deberíamos leerlo. Esto es como cuando nos invitan un amigo, una amiga, a decir, oye, ¿ya viste la película fulana de tal? Vela, está muy buena. Y por otro lado llega otra persona y te dice, ve la película, está buenísima. Y otra persona, ve la película, está buenísima. Llega un momento donde dices, bueno, tantas personas me están diciendo que vea la película, que pues la voy a ir a ver. Para que no sea solamente un comentario de lo que es la Biblia y tú puedas hacerte tu propia comentario, tu propia opinión. Y la Biblia es considerado el libro que nos habla de Dios en nuestra cultura. Tenemos la religión cristiana que abarca tanto católicos como cristianos y nos basamos en la Biblia para poder entender quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. También la Biblia nos enseña a dónde vamos, quiénes somos, cuál es la razón por la cual existimos, y eso es muy importante, sí, que muchas veces nos lo han sugerido en las escuelas, en la secundaria y en la preparatoria, quién soy, a dónde voy y por qué estoy existiendo. Bueno, pues la Biblia te da las respuestas de todo esto. La Biblia es un libro que todos deberíamos leer. Lo curioso de la Biblia es que si nosotros hiciéramos y fuéramos a las calles para hacer una encuesta, para saber quién lee la Biblia y quién no la lee, y la hiciéramos única y exclusivamente a aquellos que se consideran cristianos o católicos o creyentes, podemos llegar con una persona, ¿me permite? Quisiera hacerle una encuesta. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree que Dios es la respuesta para su vida? Sí. ¿Usted cree en la Biblia? Sí. ¿Usted la lee? Bueno, de vez en cuando. ¿Usted ha leído la Biblia completa alguna vez en su vida? Bueno, tanto así como completa no, pero sé porciones de la lectura de la Biblia. Entonces, la encuesta nos daría como resultado que todos somos creyentes, pero
hablando de un buen número de personas en nuestro país, pero muy pocos leen y muy pocos de lo que leen aplican lo que leen y muy pocos viven lo que lo que leen en su propia vida. Entonces, esta asociación civil Viento Recio fue creada de una manera muy interesante. Un grupo de personas, es decir, vinieron aquí a la prisión para poder ayudar a una persona que estaba preso, para animarlo en su tiempo donde ya le habían dado una sentencia, y le llevaron la Biblia diciendo: mira, te vamos a enseñar un poquito sobre la Escritura para que sepas cómo debes de conducirte, etcétera. Y entonces la familia que vivía aquí en Pachuca le dijo a esta persona que venía de Puebla: sabes, me gustaría que también nos enseñaras a nosotros. Entonces comenzaron a tener una reunión en su casa, y esa reunión con 4 personas se convirtió en 8, en 16, en 24, hasta que llegó un punto donde no cupieron. Y la manera o lo que se decía era hacer un grupo de personas que estudiaran, y se le denominaba amistad cristiana, es decir, no importando de qué grupo fuera, era poder tener amistad unos con otros. Finalmente termina en el reloj arriba en un edificio donde está ahora el Banco Santander, en la parte del primero o segundo piso. Allí empezaron a reunirse y creció más, y de ahí se compró este terreno, y de la compra de este terreno se fue construyendo todo lo que ven, terreno de enfrente, etcétera, con la finalidad de poder hacer exactamente lo mismo: hablar de la Biblia, animar a la gente a que lea la Biblia, animar a la gente a tener un encuentro o tener una relación más estrecha con el conocimiento de lo que nos dice la Escritura, y poder seguir creciendo. Esta es la historia así súper resumida de lo que es Viento Recio en el área de la lectura de la Biblia. Todos los domingos nos reunimos con temas diversos, y la gente salga de aquí con un deseo de buscar a Dios, con un deseo de leer, con un deseo de estudiar, con un deseo de pedirle a Dios. Así es de que eso es la Biblia. Y pues deberíamos de tener curiosidad por saber lo que es la Biblia. Anteriormente, hablando de 10 años atrás, la Biblia como que se decía: no, esto no la leas porque los que lo leen son de otra religión. No estamos hablando de religiones, no estamos hablando de cambios de religión, estamos hablando de cambios de un entendimiento de lo que somos como creyentes. Entendiendo esto, vamos ahora a leer una porción de la Biblia hablando de la vida de Pablo, cómo es que Pablo se encuentra en una relación con Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 9. Aquí tenemos la historia de Pablo y vamos a hablar la parte histórica. Nos habla de que Pablo es un sacerdote, es un conocedor de las cosas de Dios como judío en la sinagoga, y él está muy molesto porque en ese tiempo se decía que Jesús había resucitado y que había muchos de sus seguidores que estaban hablando de Cristo y tratando de convertir o tratando de influir en los judíos para que ellos empezaran también a creer en Jesús. Así de que él estaba muy molesto y quería erradicar, terminar con esta gente en una forma más fuerte, con esta secta. Así es de que busca la manera de que le den la autoridad, tanto en el aspecto del pueblo de los judíos como de los romanos, y resulta ir a Damasco, que es donde podía adquirir esos permisos para que él pueda encarcelar a todos aquellos que están hablando en el nombre de Jesús o que están influyendo a las personas que se acerquen a él. Y va con otro grupo de personas, va caminando hacia Damasco, y nos dice en Hechos capítulo 9, versículo 3,
Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar, si lo ponen en la pantalla para que lo puedan seguir la lectura, por favor. Mas yendo por el camino, si lo ponen en la pantalla, por favor, pónganme en la pantalla, si son tan amables, gracias. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Algo sobrenatural le pasó, un resplandor del cielo, luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le habla por su nombre, pero también le dice, ¿por qué me persigues? Él estaba muy nervioso, lo que había visto era totalmente sobrenatural, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y entonces le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que le está expresando con este dicho es que se está oponiendo a aquel que viene de parte de Dios. Versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Así es de que él se va a una casa, la luz le provoca ceguera, y dice aquí, y los hombres que iban con Saúl se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nadie. A Saúl. Dice aquí, entonces Saúl, porque también es un hombre, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estaba realmente en shock. No comió ni bebió. Había entonces en Damasco, por otro lado, uno de los cristianos, uno de los que estaba luchando para que más gente recibiera el mensaje de Jesús, ya un hombre llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Estaba ya acostumbrado a escuchar en visión la voz de Dios. Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y bueno, al final él acepta y va a buscarlo y entra en esa casa para buscar a Saulo. En el versículo 17 dice lo siguiente, versículo 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista, primer milagro, y seas lleno del Espíritu Santo, segundo milagro. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, tercer milagro. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, ese tiempo que estuvo con los discípulos, él estaba conmovido por fuera y por dentro. Cuando dice que recibió el Espíritu Santo, hubo una llenura en su vida de la presencia de Dios. Así es de que hubo un cambio radical en la vida de Pablo. La Biblia nos dice que después de que hubo este cambio y que esta gente le empezó a hablar, leemos en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué impacto? La gente sabía que él era el que tenía los permisos o andaba en busca de los permisos para meter a los cristianos en la cárcel, para quitar esa secta de sobre la tierra. Estaba determinado
a que nadie hablara más en el nombre de Jesús. Pero de pronto aparece en la sinagoga con un mensaje totalmente diferente, hablando de Cristo y obviamente hablando del milagro que le sucedió. Yo creo que esto fue de mucho impacto para toda la gente. Y más adelante podemos leer que las personas que al principio estaban con él, al ver que él se había cambiado, por así llamarlo, y había tomado la decisión de buscar a Cristo y convertir y hablar de Cristo a las personas, pues se hizo de enemigos. Ahora hay que entender esto. Saulo o Pablo era una persona dedicada, era un sacerdote, era alguien que a eso se dedicaba. Y fue tan fuerte lo que le sucedió que decidió renunciar a todo eso. El equivalente en la actualidad a que tú renuncies a tu trabajo, renuncies a tu profesión, renuncies a lo que estás haciendo para poder seguir a aquel que te está diciendo, ven y sígueme. Esta es la historia de Pablo y es una historia muy impresionante por esas características. El sacerdote que tenía mucho conocimiento bíblico, que se sentaba a los pies de un sabio de su época llamado Gamaliel, tuvo un encuentro con Dios, y en ese encuentro con Dios Jesús le habla y le dice, ¿por qué me persigues? Y él entiende que Dios le está hablando. Ahora, esta historia bíblica, en una forma práctica, nos habla a cada uno de nosotros que para poder entender y tener una relación auténtica con aquel que nos ha cambiado, no es solamente el aspecto religioso es importante, pero hay que tener un encuentro, hay que tener algo espiritual que transforme nuestras vidas. Déjenme hablar un poco sobre mi propia vida. Mis padres, que en paz, están con el Señor, iban a lo que es Valle del Mezquital cuando yo tenía 10, 11 años de edad, menos, 8 o 9 años, y en aquel entonces había mucha pobreza. No había tienditas, lo único que había ahí era pulque. Yo me acuerdo del pulque porque cuando yo le decía a mi papá, tengo sed, me daba un jarro de pulque. A los 8 años me dijo, hijo, nada más hay esto. Y pues lo tomaba con mucho gusto, pero el segundo se me quedaba viendo a los ojos, me dice, no, ya no, tengo sed, no, ya no tienes sed, ahora tienes ganas de tomar. Y bueno, hicimos muchas cosas, entre las cosas que pudimos lograr fue que mi mamá llevaba esas tinas, ¿cuántos las recuerdan? Todavía por ahí hay algunas de peltre, grandes, y bañaban a los niños porque no había agua, nada de agua. De hecho, teníamos que traer de Ixmiquilpan una pequeña pipa para poder llenar una cosa que tenían ahí para que pudieran tener agua, porque no llegaba el abastecimiento a esas zonas. Y mis papás iban frecuentemente a esos lugares. Ellos eran verdadera gente que amaba a Dios, e íbamos con el sacerdote, lo llevábamos, porque tampoco tenían la posibilidad en la iglesia de tener un sacerdote. A mí me gustaba esa iglesia porque luego le rogaba a mi papá y le decía, ¿me dejas tocar la campana? Espérate, ¿me dejas tocar la campana? Espérate, ¿me dejas tocar? Ya, ve y toca la campana. Entonces yo era el que estaba ahí tocando la campana en esa época. Y fue una época donde aprendimos varias cosas. Aprendimos a amar a esa gente, aprendimos a servir a esa gente y por supuesto nos establecimos más en nuestra religión. Más adelante, en la etapa de la adolescencia, pues como que todo eso dije, no, yo ya no creo en esto, ya no creo en nada. La etapa de un poquito después de los hippies, traía yo el pelo largo, nunca hice cosas indebidas en exceso, pero yo decidí que todo eso yo ya no lo iba a hacer.
Y bueno, eso fue una etapa de un periodo, hasta que en una ocasión mi hermano Ricardo me invitó a una reunión en una casa, hablando del grupo que les digo que se llamaba Amistad, y me invitaba y me invitaba, y yo le decía, no, esas cosas a mí nada más no van conmigo. Y un buen día voy, la persona que está ahí me fascinó cómo daba la enseñanza, habló de Jesús, me recordó todo lo que yo viví en mi infancia con mis papás allá en el Valle del Mezquital, y dije, no, este hombre sí sabe, pero algo que me llamó mucho la atención es que leía la Biblia, y que la verdad es que yo no sabía mucho de la Biblia, y empecé a ver lo que decía y dije, esto está muy bien, y empecé a asistir, al grado que en una ocasión estaba yo ahí y nos pidió que hiciéramos una oración. Yo estaba con los ojos cerrados junto con mi esposa, educada muy diferente a mí, estábamos recién casados, teníamos meses de habernos casado, nos iba bien, estábamos contentos, vamos, a diferencia de muchos testimonios, estábamos bien. Y la única cuestión es que ella fue educada en una familia atea. O sea, Dios no existe, Dios no es una realidad, etcétera, etcétera. Pues yo me levanté porque dije, estaba yo sentado y oí la voz de Dios en mi interior, en mi corazón, que me decía, este es el camino correcto, tú siempre has creído en Dios. Este es el camino correcto, ponte de pie. Y me impresionó escuchar eso en mi corazón. Al grado que me pongo de pie y mi esposa se pone de pie junto a mí. Y dije, ay, esto es maravilloso. Yo y ella y yo, o ella y yo. Y hicimos una oración y el Espíritu Santo entró a nuestro corazón, al grado que a partir de ese día, estamos hablando de 1978, hasta el día de hoy, fue algo que cambió totalmente mi forma de ver las cosas del Señor. Al grado que empecé a buscar más y más y más en la Biblia, de lo que dice la Biblia. Vamos, empecé a leer. El lunes me iba al Altillo, yo no sé cuántos conocen en México la iglesia del Altillo, que iba yo todos los lunes, los martes iba otra, los miércoles iba otra, los jueves iba viernes otra, y sábado. Y así, porque tenía mucha hambre, tenía realmente el deseo de aprender mucho de la Biblia. Y finalmente en este grupo que se llama Amistad, ahí comencé a crecer, comencé a convivir con gente de la renovación carismática, con gente que tenía un poquito pues, más de tiempo, y ahí fue donde yo empecé a crecer y empecé a caminar cada vez más y más y más con Él. Hasta que vi un milagro. El milagro, cuando mi negocio estaba mal, yo tenía un negocio, tenía un restaurante, me iba mal en el negocio, me empezó a ir mal. Me acuerdo que me hinqué en la cocina llorando, Señor, ayúdame, por favor, si es una realidad, ayúdame. Y otro milagro. Ahí el Señor me mostró prácticamente lo que tenía que hacer y el negocio se empezó a levantar, me empezó a ir bien y fue una cosa extraordinaria. ¿Qué quiero decir con este testimonio? Es lo que hizo el cambio de mi vida. Vamos, yo iba en una dirección, yo sí tenía la religión, yo realmente tenía el conocimiento por mis padres, pero algo hizo un cambio total, que fue tener una experiencia, un encuentro, el escuchar, el que el Señor me hablara a mi corazón. Eso hizo que no solamente fuera una experiencia, sino que me convertí en un hombre con un nuevo nacimiento, un hijo de Dios nacido de nuevo. ¿Podrás darle un aplauso al Rey de Reyes?
Cuando las personas me dicen, lo que pasa es que te lavaron el cerebro, esto fue algo interior. Te convencieron, esto fue algo interior. Te han de haber insistido mucho, fue algo de un encuentro entre persona y persona. Jesús, así como Pablo. Claro, el encuentro de Pablo pues no tiene comparación, fue un encuentro extraordinario. Regresando a Pablo, yo quisiera hacer notar que Pablo comenzó a predicar y a hablar y a enseñar del Señor Jesús. De hecho, la gran parte del Nuevo Testamento ha sido escrito, inspirado por el Espíritu Santo y escrito por él. Hubo un momento donde él pudo llegar a Jerusalén después de muchos años. Allá habían pasado alrededor de 40 años y llegó a Jerusalén, una promesa que Dios le había dado, que le había dicho y le había instruido. El hombre que perseguía la iglesia se convirtió en uno de los apóstoles más amados por los apóstoles de aquel entonces, pero también más perseguido. Así es de que cuando llega a Jerusalén, lo descubren algunos de sus enemigos, pasan la voz a todo el pueblo, se junta el pueblo en este pretorio y lo empiezan a golpear. Algunos lo golpean fuertemente porque decían, este ha venido a cambiar nuestra religión. Al grado que los soldados lo levantan para meterlo en un lugar y no puedan tocarlo. Pero cuando va entrando a ese lugar, él le dice a los soldados, bájenme, déjenme, se me permite decir algo. Y por la guianza de Dios, la gente se calmó, se calló y puso atención al mensaje que Pablo tenía que dar. Ahora, ahí tenía la gente. Este era un orador que se la sabía de todas. Había hablado por todas las regiones y todas las ciudades de alrededor. Había veces que él pasaba 3-4 horas hablando y la gente no se cansaba de escucharlo. Tenía una habilidad muy especial para poder hablar el mensaje. Sin embargo, lo que él dijo a mí me impresiona mucho. Porque cuando todos se callan, él comienza a hablar y a decir, yo iba camino a Damasco. Me fascina decir esto. Yo iba camino a Damasco. Te vuelve a relatar la historia que ya leímos en la Biblia, pero capítulos más adelante, capítulo 21 me parece. Porque para él, el mensaje más extraordinario que la gente podía escuchar es el encuentro que él tuvo con Jesucristo. La luz resplandeciente, la voz que le dijo, Saulo, Saulo, o Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando él responde, ¿quién eres, Señor? Y la voz que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ve y se te dirá lo que debes hacer. Ese encuentro es tan importante y lo dijo en el lugar más, podemos decirlo así, pues de más importancia en todos los mensajes que él dio. Nos habla de una cosa, que la gente que tiene un encuentro personal, una vivencia personal con aquel que nos ha dado la vida, aquel que fue crucificado, no llega a ser el mismo. Su vida cambia. ¿Podemos darle un aplauso al Rey de Reyes? Él habla de ese tiempo y de esa conversión para decirle a la gente, ustedes necesitan, primero a través de la fe, una vivencia, un encuentro, un conocimiento espiritual a través del Espíritu Santo
y a través de la voz del Señor, el poder nacer de nuevo. La Escritura nos dice, adicionalmente a esto, cambiando un poquito el tema, que uno de los sacerdotes llega con Jesús cuando Jesús estaba en la tierra y le dice: sabemos que vienes de lo alto, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y entonces Jesús le dice: es necesario que tú tengas un nacimiento, que nazcas de nuevo. Y el otro pues no entendía, el sacerdote, el que guiaba a la gente en esa época, dice: ¿qué acaso tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Obviamente es una persona de edad. Y no entiende, y Jesús le hace ver que no entiende las cosas más elementales. Debes nacer de agua y del Espíritu. Él le está diciendo que para poder tener un encuentro, para poder tener una autenticidad en las cosas de Dios, necesitas nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo es esto? Es a través de un paso. El poder decir: yo tengo una religión, sí, yo todos los domingos voy a la misa o a la iglesia o al templo, sí, yo estoy consagrado a ir y a participar, sí, pero ¿qué me falta? Te falta, por medio de la fe, el poder decirle: necesito tener un encuentro personal contigo. Y Dios es tan extraordinariamente hermoso, y aquí no tienes que tener la influencia de nadie más que el mismo Dios Todopoderoso, deslumbrando tu corazón, tirándote de una postura en la que nos encontramos. No quiere decir que todo lo que has vivido no sirve, por favor, sino seguir hacia adelante en todo lo que tú, con todo lo que tienes, más todo lo que el Señor quiere darnos en la vida, lo que es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza, un cambio de naturaleza. Nosotros, como ciudadanos de esta tierra, en el momento que dice: Señor, lléname de ti, la Biblia dice que ahora somos, la Biblia dice que te conviertes en un ciudadano del reino de los cielos. Por eso la Biblia nos dice que cuando Jesús les enseñó a sus discípulos el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Qué está diciendo? Que la voluntad de Dios es que todos aquellos puedan ser llamados hijos de Dios, nacidos de nuevo por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Me van siguiendo? Entonces, esta enseñanza es para poder hacerte ver algo muy importante. Tú estás aquí como invitado para poder dar un paso decisivo. El creer que tu vida puede ser transformada y ahora, leyendo la Biblia, entendiéndola y creyéndola, caminar más y más con Él. Pongámonos todos de pie. El Señor quiere tener una visión fresca en tu vida, en la edad que tienes el día de hoy.
Pero para que tú puedas creerlo, necesitas tener la luz del Señor contigo, creer en su palabra. En una parte la Biblia dice que la Biblia está viva. Eso quiere decir que lo que lees te va a ayudar, porque está viva. Y dice que es como una espada. Te pone el ejemplo, imagínate una espada de doble filo. Y penetra a tu corazón, a tu vida, en espíritu, alma y cuerpo, hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Lo que Dios quiere es un acercamiento contigo, para que tú puedas disfrutar ese acercamiento. Necesitas conocer más de Dios. Si yo hiciera una encuesta en la calle, los de la alabanza, todos pasen, y le dijera a una persona, ¿tú crees en Dios?, la mayoría diría sí. Y si le dijera a las personas, ¿tú lees la Biblia?, la mayoría me diría, a veces, sé algunas partes. Y si le dijera, ¿tú has leído la Biblia completa alguna vez?, me diría, no, la Biblia completa no. Y si después le dijera, ¿y tú vives lo que has leído? No, pues la leo de vez en cuando. Uno de los problemas que tenemos es que no conocemos a Dios, porque a Dios se le conoce a través del libro de Dios. Y por eso el Señor ha diseñado tocar tu vida, llenar tu vida, emocionar tu vida con su amor, para que tú digas, esto no lo suelto nunca. Así es de que yo quisiera hacer una oración para que todo aquel que diga, bueno, a mí sí me gustaría tener ese encuentro con el Señor, tú se lo pidas con tu fe y tú creas que vas a tener ese encuentro con el Señor. Cierren sus ojos y repitan conmigo, Señor Jesús, gracias porque diste tu vida en la cruz por mí. Gracias porque me has dado una religión. Señor, te pido que ahora me des una relación a través de tu palabra. Y Señor, yo quiero recibir al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador, creyendo que este día y en estos días tú estarás hablándome a mi corazón. Espíritu Santo, ven, tócame, cámbiame, transfórmame en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.